Gracias, gracias. Qué bueno verlos un día más, un domingo más. Ayer tuvimos una celebración especial porque ayer se celebró. ¿Qué se celebró el día de ayer? Día de la Reforma, exactamente. El inicio de la Reforma, exactamente. Ayer tuvimos una celebración que fue por si acaso hubo algún despistado por ahí. Celebramos el Día de la Reforma, no Halloween, el Día de la Reforma, sí. Como cristianos no celebramos el Halloween. Bueno, hay una iglesia que la cajetea que celebra Halloween, pero en general no celebramos Halloween, sí. Celebramos, aprovechamos que hay una festividad que es el Día de la Reforma. Fue el día cuando Martín Lutero puso las 95 tesis afuera de la iglesia y que detonó todo lo que ahorita tenemos como la Reforma Protestante. Gracias a esa reforma, tú y yo estamos aquí. Somos producto de eso. Porque para los que no saben, la Reforma Protestante, lo que surgió, lo que detonó la Reforma Protestante fue el entendimiento o el leer las Escrituras. Fue lo que detonó la Reforma. De repente Martín Lutero, leyendo las Escrituras, entendió que el justo por la fe será salvo. O sea, no por las obras, no por las indulgencias. Y ese entendimiento nos ha llegado hasta nosotros. Hasta ahorita seguimos predicando el mensaje de la Reforma. Les recomiendo que vean la película de Martín Lutero. No vamos a hablar acerca de eso el día de hoy, no se preocupen. Hoy tenemos un tema especial que también va en acorde a los días que hemos estado viviendo. De hecho, ¿quién posteó algo ahí? Estaban de que estoy viendo la de los muertos vivientes y películas de terror. Porque no sé por qué en estas festividades tienden a aumentar el, el consumo de dichas películas. Y quiero hablar acerca de venciendo el temor. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia acerca de el temor y cómo lo podemos vencer y qué es lo que tenemos que entender acerca de esa temática? Uh, el sentimiento de temor, chicos, es algo natural que Dios puso en nuestros corazones. ¿Sí? Tiene un propósito, tiene una función, tiene un porqué. Y nosotros lo relacionamos porque sabemos que se siente feo. Si alguien ha sentido temor, todos hemos sentido temor, es parte natural del sentimiento que todos tenemos como seres humanos. Pero a pesar de que sea un sentimiento feo, la gente le gusta exponerse a ese sentimiento muchas veces. De hecho, toda la industria de las películas de terror es por el morbo y el deseo de sentir el temorcito. De hecho, no sé si han visto el meme que circula por ahí que dice que si te sientes solo, pon una película de terror solo. Digo, cuando estás en un cuarto oscuro y vas a dejar de sentirte solo. No, no han escuchado. Pero ¿por qué nos exponemos a eso? Eh, tenemos toda una industria, la industria del terror, la industria incluso de los juegos mecánicos. O sea, ¿por qué nos gustan los juegos mecánicos? Porque sientes el temor de que posiblemente no lo vas a sobrevivir, no lo vas a vivir para contarla. El vértigo, el temor que estás teniendo ahí, es parte de lo que buscamos. A ver, tenemos un niño accidentado. ¿Saben que la industria del terror en el cine de 1995 al 2015 representó 24 billones de ingresos en la industria? Representa el 13% de participación en las películas. 13%. De todas las gamas, la industria de terror y suspenso es parte es el 13%. Al año genera más de 500 millones. Y hay películas, no sé si aquí alguien ha visto películas de terror. Yo me expuse mucho a ellas cuando estaba antes de cristiano. Ahorita ya prefiero no perturbarme la mente con eso. Pero recuerdo que desde muy pequeño, incluso cuando estaba, que edad de 5 o 6 años, mi papá incluso me llevaba a ver películas de terror al cine. Era un desalmado, la verdad, sí. O sea, ibas al cine y pues tú piensas, vamos a ver Superman, algo así bonito de niños, ¿no? 5 o 6 años, recuerdo, la primera película de terror. Y estaba
tan paniqueado que me estaba así tapándome los ojos, escondiéndome detrás del asiento. Mi papá atacaba la risa mientras que me veía cómo me hacía garras. Obviamente nunca le enseñaron cómo ser papá. Y se notó. Gracias a Dios sobrevivimos. Pero nos exponemos a eso y estamos con el estrés, el vértigo y todo eso de producto del temor. Ah, pero, ¿para qué el Señor creó el temor? ¿Por qué nosotros tenemos temor? ¿Cuál es la función de eso? Parte del diseño de Dios para el temor, dice la Biblia en Proverbios 1, 7 y 9, 11, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor nos da la sabiduría y la prudencia, nos ayuda a apartarnos del mal camino y escoger lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a las malas consecuencias que vaya a generar el tomar un camino equivocado. Tenemos miedo de que, oye, Dios no está bromeando con sus mandamientos. Va a haber consecuencias. Y ese temor santo nos ayuda, nos aparta del mal camino. ¿Sí? Tenemos temor a su castigo, a las consecuencias negativas. Y eso nos libra del peligro. Oye, no sé si aquí les tocó las disciplinas en casa. Mi papá con su cinto sable y con el guarache volador, boomerang. Entonces, o sea, uno prende un santo temor por los papás. Sabías que estaba haciendo algo mal y sudas porque sabes que está haciendo una tarea, una travesura, y sabes que si te pescan, ya. Tal era cuando, obviamente, de niño te metes, haces cosas inocentes. Sabes que puedes creer que están mal, pero decides creer que no está mal. Y eso me pescaba mi papá, recuerdo. Mis hermanas y mi mamá nada más corrían, corre Chuy, corre, porque mi papá, él no se la medía. Se cae el zapato y hasta lo aventaba y rompía la pared, así de fuerte. Y me tienes corriendo por mi vida. Eso, créeme, genera un temor reverente. O sea, sabes que si te portas mal va a haber consecuencias. Y en cierta forma, no tan horrendo, pero sí con Dios, nos enseña ese temor santo donde sabes que va a haber consecuencias. Sí. Es un efecto, de hecho el temor es un efecto normal del amor. Del amor, sí. Temes perder aquello que amas. Cuando amas a algo, tu vida, tus cosas, tus relaciones, tu bienestar, siempre va acompañado del amor de temor. Temor a que, ¿y si me separo? ¿Y si le pasa algo? Sí. El enemigo puede infligir temor porque está ligado a tu corazón a algo. Sí. De hecho, el temor, aunque es un sentimiento creado por Dios con un propósito bueno, es un sentimiento explotado por el enemigo. Tenemos que el enemigo lo explota de una forma increíble y de hecho quiero que abundemos en esta temática porque en teoría no deberíamos ser esclavos del temor, especialmente el temor que el enemigo trata de infundir en nuestras vidas. El enemigo pone temores en nosotros como por ejemplo el miedo a equivocarte, ¿sí? Que muchas veces nos paralizan a emprender la obra que Dios tiene para nosotros, el miedo a dar pasos de fe para hacer la voluntad de Dios. Uno teme a que Dios no provea, no vaya a responder. No teme que, oye, a los que tienen novio, que oye, traigo un novio o una novia que no es cristiana, pero tengo miedo que si la voto, pues ya no haya más. ¿Sí? Hay temor. La desobediencia muchas veces tiene que ver con el temor que tenemos en cuanto a la incredulidad que tenemos hacia Dios. Recuerdo cuando una vez estaba en la universidad, emprendí un proyecto y el primer mes iba viento en popa, todo iba muy bien, éramos la organización más grande y todo eso. Al final del semestre, un fracaso rotundo. Yo quedé tan ciscado que yo dije, no, o sea, entonces no escucho bien la voz de Dios, o sea, no puedo emprender nada. Y yo no quería hacer nada sin que Dios se presentara así como una manifestación sobrenatural y que me dijera, ve, ya es esto, ¿no? Así como, ¿es en serio? Me hablaba un amigo, un hermano de la iglesia, oye, Chuy, necesitamos que nos apoyes porque va a haber un evento evangelístico. Y yo, no puedo hacer nada hasta que el Señor me hable. Y me hablaban para ir acá, ir allá. Y yo, no, estaba enclaustrado en casa porque estaba así, consumido por el temor. El Señor ya me habló, me dijo, no, o sea, no exageres, o sea, y me hizo entender acerca de eso. Pero muchas veces el temor nos paraliza. ¿Sí? También tenemos miedo a veces a que
miedo a equivocarte, miedo a que Dios nos falle, eh, miedo a los fantasmas. ¿Saben que los discípulos les sufrieron de eso? Una vez estaba Jesús, se le ocurrió de esas ideas novedosas, dije, pues vamos a caminar por el agua, ¿no? Iba caminando de noche por el agua y los discípulos iban en la barca ahí batallando, ellos así con la tormenta, y ven a Jesús. Obviamente no es común ver a la gente caminando sobre el agua, ¿no? Estamos conscientes. Y de noche, la luna llena y toda la cosa, y luego ves ahí dices, fantasma. Y eso fue lo que pensaban los discípulos. En Mateo 14:26 dice que los discípulos clamaron un fantasma y estaban todos paniqueados. Jesús tuvo que decirles, no teman, soy yo. Recuerdo en cuanto a fantasmas, no sé si les ha tocado ese tipo de manifestaciones. Eh, estábamos en la casa, una reunión en la familia, digo, una reunión de unas amistades, y éramos puros cristianos, y me dicen, oye Chuy, vi una sombra moverse y que pasa por mi cuarto y que iba al baño, pero son ideas mías, ¿verdad? Digo, no puede ser. Pero la vi 2 veces y estaba toda paniqueada y ella esperaba así que me dijeran, no, no es cierto. O sea, digo, no, sí es cierto. Recuerdo en mi casa de niño, eh, se escuchaban cadenas azotarse. Chica, chica. Y típico, ¿no? Que mi mamá le dice a mi papá, anda, ve, asómate. Dice, no, hombre, asómate tú, y ya vi discutiendo a ver quién. En otro caso, teníamos eh, ya me ha tocado ir y liberar varias casas embrujadas. No sé si les ha tocado a alguno de ustedes. No, todavía no. Bueno, me habló un amigo y me dice, oye, Chuy, necesitamos que vengas a orar por la casa. Y yo, ¿por qué? No, pues en la casa, ellos estaban durmiendo en la planta baja y es de 2 pisos. Y ellos escuchaban, habían pasado 2, 3 noches en donde escuchaban literalmente cajas como si estuvieran moviendo, sacudiendo, así, pero bien fuerte. Pues se supone que la pareja dormida en la planta baja, pero lo escuchaban, pero no sabían que me dice esta chica, que no sabía que su esposo estaba despierto también escuchando lo mismo. Entonces ella nada más estaba así, despierta, yo, así tratando de encomendarse y orar a Dios, pero no podía por el trauma. Y no sabía que su esposo también estaba con los ojos ahí pelones y tratando de encomendarse a Dios. Y no pasaron así 2 veces hasta que a la tercera noche dice, ¿escuchaste eso? Sí, de hecho no he podido dormir en las últimas 3 noches. Y él, yo tampoco. Y ya me hablan, oye, Chuy, ¿no puedes venir a orar por mi casa? Y sí se escuchaban ruido de cajas y se movían cosas y todo eso. Es un fenómeno real. Hay cosas que suceden. Y no podemos decir que, no, son de mentiritas o etcétera. No, son demonios. Son cosas reales y a veces nos asustan. Pero la idea no es que suceda eso. Sí. De hecho, en el taller de perturbación y posesión demoníaca vemos cómo liberar casas, cómo cerrar ahí los objetos, quitar objetos de contacto y cosas que le dan al enemigo derecho legal para que eso suceda. Pero esos fenómenos que salen en algunas películas y que a veces escuchan son reales, chicos. Sí. Tenemos miedo entonces a ese tipo de cosas. Obviamente cuando ves ese tipo de manifestaciones, digo, sientes algo de miedito. También tenemos miedo a los ataques del enemigo. ¿Sabes? He escuchado a algunas personas que tienen miedo de servir a Dios porque saben que si sirven a Dios el enemigo se va a enojar. Y si es que se va a enojar el enemigo. Y si se enoja, pues me va a querer atacar. Y no, qué miedo. ¿Les ha tocado? Paralizados por el miedo en cuanto a servir a Dios. En otra ocasión, o sea, quieren meterse a guerra espiritual y toda la cosa. Luego, ¿y si me sucede algo? En otra situación, una persona recuerdo, le compartió a una chica y ella tenía puertas abiertas por cuestiones de ocultismo en las cuales estaba metido. Y mala por teléfono me dice, oye, estás orando por mí, ¿verdad? Yo, sí. Dice, ya no ores por mí, me están sucediendo cosas, estoy así de que ya no, porque mejor tranquilo con el enemigo, mejor de todo en paz y así de plano. En otra ocasión, una persona que se convirtió al Señor empezó a ver una racha donde literalmente le estaba el enemigo tupiendo con
accidentes, cosas que están sucediendo en el trabajo. Me dice, ¿sabes qué? Si esto es servir a Dios, mejor me voy con el enemigo. Así literalmente la frase. Pero por temor al enemigo, ¿sabes qué? Mejor no me meto con el enemigo porque si no me va a llover, me va a tupir, mejor tranquilo con él, ¿no? Paz. Sí. Qué patético, ¿no? De hecho, a veces llegan situaciones donde el enemigo a veces llega con opresión demoníaca. Opresión se refiere a que llega la presencia del enemigo por fuera, empieza a atacarte con pensamientos y sientes como que la nubecita negra y llegan ataques de temor por cosas que el enemigo te mete en la cabeza que no tienen nada que ver, pero de accidentes y cosas que te van a suceder. Recuerdo situaciones que vivió mi esposa de joven. Llegaban con ella pensamientos, estaba pasando por una situación de perturbación y temía así como que se imaginaba historias irreales de que iban a venir unos secuestradores, iban a hacer esto, pero por la perturbación demoníaca que estaba sufriendo, empieza a vivir ataques de pánico, estrés por cosas que mete el enemigo a la mente. Una situación que yo viví de joven, en un momento de persecución en mi vida, por parte de algunos cristianos. Recuerdo que estaba orando, es que quieres tener tu tiempo devocional, y dices, oye, pues voy a meterme en la presencia de Dios y todo eso. Pero en ese momento no se sintió la presencia de Dios. Estaba orando, recuerdo, en solas, estaba con los ojos cerrados, y nada más sentí que vino una presencia, donde vino la presencia del mismo Satanás. Y un pavor, y así que se te enchinaba la piel, y dije, si abro los ojos, aquí voy a ver a alguien. Mejor lo cerramos bien y seguimos orando. Porque a veces sientes eso. Sí. Y Satanás quiere controlarnos por medio del temor. Y él quiere que pactes tu rendición. Por el temor dices, ¿sabes qué? Mejor ahí le dejamos, paz contigo, le vamos bien, somos amiguitos y así le dejamos. Y cuando caes en esa actitud, Satanás ya te tiene de su lado. Dice Isaías 28:15, dice, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar. A tal punto llega el temor, al punto, dices, ¿sabes qué? Pues mejor hago un pacto con el enemigo para que ese ya no me haga daño. ¿Han visto a esas personas que hacen pacto con la Santa Muerte, que no tienen nada de santa, que es demonio? ¿Por qué lo hacen? Dice, porque, pues, así ya pacto con un enemigo, me va bien y listo, ¿no? Y la verdad es que el enemigo quiere mantenerte cautivo y presa del temor. Quiere que te rindas, que digas que no luches porque si te metes conmigo te va a ir mal. Sí. Y muchas personas viven presa del temor que Satanás ha infundido en sus vidas. No se avientan a hacer proyectos que el Señor les ha ordenado hacer. No hacen cosas, no se meten en guerra espiritual porque, ay no, el enemigo se va a levantar contra mí. No se atreven a hacer cosas. O tienen traumas porque cuestiones que el enemigo ha metido en sus vidas. Y el Señor te quiere decir que no es el diseño original. Dios quiere hacerte libre del temor. Satanás quiere controlarte por medio del temor, pero el Señor quiere librarte. Fíjate cuál es la instrucción del Señor en cuanto al temor. El temor, la Biblia enseña que, ¿sabes qué? Solamente debes de temer a una sola persona. A Dios. Solamente a una persona. Y es a Dios. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice Deuteronomio 10, 20 y también el versículo 13, 4. Dice, sirve únicamente al Señor y teme solamente a Él. Otros pasajes como Deuteronomio 14, 23, 31, 12, versículo 13, Josué 4, 24 dice, así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. El Señor te quiere que lo temas solamente a Él y que aprendas a temerlo. Otro pasaje, Deuteronomio 10, 20 dice, teme al Señor tu Dios y sírvele. Levítico 19, 32 dice, teme a tu Dios. Y tú ves el pasaje, toda la Biblia dices, oye, si hay una orden de temer, es solamente a Dios. Otro pasaje, por ejemplo, Isaías 8, 12, 13 dice, no llames conspiración a todo como ellos, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer.
Él es quien te deberá hacer temblar. Solamente Dios. O sea, no teorías de conspiración, no cosas que van a suceder, no circunstancias, solamente Dios. Sí, solamente Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento dice, Jesús lo reitera, dice, Mateo 10:28, no teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, si acaso no saben de qué se trata, es ser fiel a Dios. Sí, porque alguien me decía, no, se fiel a Satanás. No, ser fiel a Dios. De hecho, lo ratifica en Lucas 12, del 4 al 5. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Tal es el temor que el Señor enseña y que fomenta. Y nosotros como ahorita no vemos a Dios cara a cara, digo, se nos tiene que enseñar el temor. Pero cuando conoces a Dios cara a cara, cuando sabes cómo es para que te pongas a temblar. Nada más la perspectiva de que me voy a presentar delante del Dios Todopoderoso en juicio es para llenarnos de temor. A tal punto que dice Santiago 2:19, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Te imaginas a esos personajes de las historias de terror? A esos demonios que salen en esas películas con cara de espanto. ¿Te imaginas al mismo Satanás horrorizado? ¿Te imaginas a esos demonios que son horribles de por sí, que tratan de infundir este temor, espantados? Ese es el temor que Dios induce. Llega llega el Señor a un lugar y es espanto total. Sí. A tal punto llegaba Jesús a un lugar, los demonios se arrodillaban, los endemoniados se arrodillaban ante él y dice, Señor, vienes a atormentarnos antes del tiempo establecido. O sea, aterrorizados. Sí, chin, ya nos cargó el payaso. Imagínate. Sí. Eso es lo que ocasiona a Dios. Sí. De hecho, dice Hebreos 10:27, horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y Satanás sabe muy bien eso. Y Hebreos 10:31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y dices, oye, Satanás sabe y sus demonios saben que no tienen salida. Hay un día donde van a enfrentar a Dios y van a tener que ir al fuego. Y saben y tiemblan. De hecho, cuando se presentan delante de Dios o cuando Dios se manifiesta en el lugar, tiemblan. Tienen temor, tienen pavor. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que solamente le temamos a Él. ¿Sabes por qué? Porque aquello que temes controla tu vida. ¿A qué le temes? ¿Al que dirán? ¿A lo que diga la gente? ¿A que te vas a quedar sin dinero? ¿A la crisis? ¿Que me dejan solo? ¿A qué le temes? El Señor te ordena, no temas a nada más que Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te pide eso? Porque aquello que temes controla tu vida. ¿Estás consciente de eso? El temor que permitimos tiene el efecto de controlar y regir nuestras vidas. Y solo Dios puede gozar de dicho privilegio. Solo Dios. Es parte del diseño original por el cual Dios creó el temor. El temor es algo que solamente Dios es el que debería infligir. Pero tan contaminados estamos en nuestra forma de pensar y en nuestra actitud, que el Señor tuvo que, así como que reiterar, solamente Dios, solamente Dios. Y aún Jesús, cuando llega con sus discípulos, chicos, no tengan miedo. Aún de los que pueden cortar o pueden quitar la vida y no pueden hacer nada después de que les hayan quitado la vida. O sea, después de que no pueden destruir el alma. Dice Jesús, tranquilos, solamente a Dios deben temer. Pero entonces si solamente a Dios debo temer, ¿cómo puedo ser libre del temor que Satanás me ha afligido? ¿Cómo puedo ser libre? Primero tienes que entender algo, ¿sí?
vamos a ver varios puntos que te van a ayudar a vencer el temor que el enemigo quiere infligir en ti. Una es, no seas ignorante. No seas ignorante. Satanás utiliza tu ignorancia. Logra el temor que infunde en ti en base a mentiras. Te hace creer que puede ser algo en tu contra. ¿Han visto la película de El Mago de Oz? Sí. ¿Se acuerdan cómo era la película de que llega ¿cómo se llama la chica? Dorothy, y así ya llega con el mago después de muchas travesías y todo, y el show, ¿no? Sí, el efecto, y sí, yo soy el Mago de Oz y toda la cosa. Y luego se cuenta que era puro show. Era una persona que ni siquiera tenía poder ni podía hacer nada. Satanás es el Mago de Oz en ese sentido. Puro show, pero sin nada de poder. Es puro show. Pablo decía que en 2 Corintios 2:12 dice, nos enseña Pablo que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Tu ignorancia, mientras que tú ignoras cómo opera o cómo funciona el mundo espiritual, Satanás te puede hacer trizas, te puede engañar, te puede llevar al baile. Dice, primero debes entender en cuanto a la ignorancia de que no puede tocarte sin una base legal que se lo permita. Base legal me refiero a algún pecado o algún permiso dado por Dios. Sí, hay pecados que abren la puerta para que el enemigo te perturbe y te venga a atacar tu vida. A veces sucede. Pero cuando estás caminando en santidad no tienes que tener ningún problema por eso. A menos que Dios en su soberanía le permita tocarte. ¿Te acuerdas al buen Job? O sea, llegaba Satanás a la presencia de Dios y decía, ¿a poco crees que Job te teme en balde? Dice, pues has puesto un cerco alrededor de él de tal manera que no lo podemos tocar. Así pasa con los creyentes. En Hebreo dice que la Biblia el Señor nos asignó ángeles, guardianes, que a nosotros que vamos a heredar la salvación. El enemigo no puede tocarte, no puede hacer nada, menos que tú le des alguna base legal para eso. Sí. La sangre de Cristo nos otorga el perdón de Dios y quita toda base legal a Satanás. Oye, le di una base legal con algún pecado, leí las cartas o lo que tú quieras, algún pecado que hayas cometido. La sangre de Cristo te limpia si te arrepientes, si le pides perdón al Señor. Y eso le quita la base legal a Satanás. Y cuando Dios lo permite, es para nuestro desarrollo, para nuestro propósito. Oye, voy a permitir que el enemigo te ataque. Sí. Pero va a ser con un propósito, va a ser para guardarte, va a ser para enseñarte algo. Así como lo hizo Job y así como lo hizo con Pablo, ¿se acuerdan? El aguijón en la carne de Pablo fue para mantenerlo humilde. ¿Sí? Es para su bien. Ante esa perspectiva, ¿tú crees que el enemigo puede hacerte algo? Él quiere que creas que sí puede hacerte algo. Pero déjame decirte esto. El enemigo te aborrece tanto que si pudiera ya te hubiera eliminado de la faz de la tierra hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Porque tiene compasión de ti? No. Pues porque está regulado, porque está restringido por Dios. Si no, ya lo hubiera hecho hace mucho. No te quiere no te quiere ver aquí vivite coleando. Quiere destruirte. Y va a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero dentro del marco legal, dentro de lo que pueda hacer. Sí. Entonces, primer punto, no puede tocarte sin una base legal. Y segundo punto, tenemos ventaja. Ventaja en cuanto al enemigo en poder y en número. ¿Se acuerdan? En 2 de Reyes 6:16 estaba Eliseo con su siervo. Se levanta el siervo, así todo así como que, sí, está en la muralla de la ciudad, se levanta. Y Eliseo estaba ahí viendo y ve el siervo y dice, oh Señor, estamos rodeados y todo el ejército rodeando a la ciudad. Y Eliseo, tranquilo, sin perder su postura. Le dice, Señor, abre los ojos a mi siervo. Le abre los ojos y ve todo un ejército alrededor del ejército que los rodeaba. Un ejército del Señor. Y el Señor dice, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. O sea, en fuerza somos más. Sí, no solamente en fuerza, en poder. 1 Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, uno solo, la misma presencia del Señor en tu vida.
suficiente para espantar al enemigo. Pero si acaso no fuera eso suficiente, te asigna ángeles, que son más grandes en poder y en fortaleza que aún los demonios. ¿Tenemos ventaja? Claro que tenemos ventaja. La otra es que tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo. Jesús decía, en mi nombre echarán fuera demonios. Wow. O sea, nos está dando autoridad para echar fuera demonios. Marcos 16, 17 lo que asevera. Dice Lucas 10, 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Mateo 16, 18 dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Si te das cuenta la aseveración, dice, querrán venir en contra, pero no prevalecerán, caerán. Por eso, tal es el poder que cuando el Señor declaró su misión cuando llegó a la tierra, en Isaías 61:1 dice que el Señor lo ha ungido entre varias cosas, dice, para liberar a los cautivos y sacar de la cárcel a los prisioneros. Sí, tú no puedes llegar así como si nada, así como que, disculpe señor Satán, ¿me puede dar chance a liberar a esta gente que tiene permiso? No. O sea, tú llegas con el poder, la investidura y la autoridad del Señor y sales, eres libre. Estás cautivo, eres libre. Porque está el poder, está la autoridad, está el gobierno de Dios que está manifestándose. Recuerdo una vez que estaba que fue en Alemania. De esas veces que el Señor te da un sueño y dices, qué extraño, ¿por qué me habrá dado ese sueño? En ese sueño veía un demonio. Estaba en una casa así como que vieja, así como una casa de espanto. Luego veo un demonio, un demonio, un demonio, y, y llega conmigo, pero así enojadísimo, y me agarra de la camisa y me empieza así como que me quiere devorar y me deja así colgando así y él viéndome la cara, así como, cuando me hace eso, me recuerdo en el sueño y me botó de la risa. Estaba atacado de la risa en el sueño, estaba así como haciéndome mi pie de la risa, era como que la cosa más cómica que me hubiera pasado. Estaba, ja, ja, ja. Estaba así, no me aguantaba, así de tanta risa. Y el demonio estaba así y me llevaba de un cuarto a otro tratando de asustarme y me decía cosas y yo no ni escuchaba de la risa tan fuerte que estaba teniendo. ¿Sí? ¿Y por qué me estaba riendo? Me estaba riendo porque en la mente venía el pensamiento de que, Lucer, ¿crees que me puedes hacer algo sin que mi papá te lo permita? ¿Crees que me puedes tocar? ¿Crees que me puedes hacer algo? ¿Crees que me puedes asustar? O sea, ¿crees que no puedes hacer algo sin permiso de papá? Estaba consciente de las reglas de juego tal nivel que se me apareció el demonio y estaba botado de la risa. Y me llevaba a un cuarto a otro, así arrastrándome y estaba botado de la risa y no me pude hacer nada. Nada más me desperté y dije, qué extraño. Y el Señor me dio ese sueño, recuerdo, porque estábamos en el desayuno en la mañana siguiente y estaba una chava cristiana, recuerdo, estábamos ahí almorzando y estaba perturbada, dice, porque ya van varias noches que veía, estaba dormida, estaba así acostada y estaba la cuna de su niño y veía sombras moverse. Estaba paniqueada, ¿sí? Y no sabía qué hacer y no sabía cómo responder ante esa situación. Dije, el Señor me lo dio para explicarte qué anda con esto. Porque cuando hay ignorancia de tu parte, el enemigo puede hacerte creer que puede hacer algo. ¿Sí? Pero ponte a pensar, ¿tú crees que el enemigo te ama tanto como para dejarte con vida? Ese tiempo que te hubiera desaparecido si pudiera hacerlo. No puede. ¿Por qué no puede? Porque gozas de la protección de Dios. Y la única forma en que puede hacer algo contra ti es si tú se lo permites, en tu ignorancia, en tu desobediencia. Fuera de eso no puede hacer nada. Cuando tú estás consciente de lo que eres en el Señor, tú eres el que espantas a demonios. Sí. Haces que tiemblen. Porque sabes quién mora dentro de ti. Y se hace el poder, la autoridad que reflejas. Es como que, no, ya llegaron.
estos que echan fuera demonios, estos que me descubren. Sí, así es. Pero mientras que tú tengas temor a Satanás, Satanás tiene un control en ti. El Señor te dice, no temas. Si hay alguien que vas a temer, solamente es a Dios. No circunstancias, no amistades, no al que dirán, no, solamente a Dios, porque aquello que temes te controla. Entonces, primero, elimina la ignorancia. Sabe cómo funcionan las reglas del fuego. Segundo, muere a ti mismo. Eso es muy bueno para el temor. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza tu egoísmo. Si no has muerto a ti mismo ni al mundo y sigues amando tu vida, tu familia, tus cosas igual o más que a Dios, créeme, el enemigo va a poderte infundir temor. ¿Han visto las películas de esas de que los superhéroes de que tratan de no tener seres queridos a su lado porque sus enemigos, si saben, pues obviamente van a tratar de atacar por medio de ese punto? Bueno, lo mismo sucede. ¿Qué puede tomar el enemigo que no hayas entregado, en teoría, ya a Cristo cuando te rendiste a Él? Se supone que ya rendimos todo. ¿Tu vida? Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Really? ¿Me quieres matar? Si me matas me haces un bien. Voy a estar en la presencia de Dios. ¿Miedo por morir? Para nada. ¿Tu familia? Mateo 10:37-39 dice, el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. He muerto incluso hasta a la afiliación familiar. ¿Qué? ¿Tus cosas? Hebreos 10:32-6 dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Porque es el efecto de entregarte a Cristo. Dices, wow, voy a padecer por el Señor. O sea, me quitan los bienes, wow, hasta con alegría. Porque dice, saben que en el futuro les esperan cosas mejores que durarán para siempre. Hebreos 10:32-36. ¿Qué le temes? ¿Tu nombre, tu reputación? Gálatas 6:14 dice, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hemos muerto para el mundo en teoría. Mateo 16:24-27 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor y tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más por tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Y eso es lo que pasa. Satanás podrá controlarte mientras haya algo de la carne que no haya muerto. Hoy todavía amo mis placeres. Pues Satanás te va a controlar por medio de eso. Amenazándote a que te los puedo quitar en cualquier momento. La reputación, el que dirán. Satanás te va a controlar por eso. El Señor quiere que estés bien muerto al mundo. Por eso Jesús era incontrolable. Cuando llegaban y con qué autoridad haces esto y es que el Señor esto dice en ti y ya, a veces, o sea, Jesús vivía sin ningún temor porque sabía quién se le debía temer solamente y nadie lo podía controlar por eso mismo. Entonces tienes que morir a ti mismo. También la oración ayuda a vencer el temor. Ora por protección, por la situación que te acongoja o te da miedo. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oye, ¿hay temor de que vaya a suceder un accidente o algo mientras que va a viajar algún miembro de tu familia? Ponte en oración y entrégale eso al Señor. Vence ese temor con la oración. También puedes orar en la guerra espiritual. De hecho, en ese episodio donde Eliseo oró para que se le abrieran los ojos a su siervo y pudiera ver todos los ejércitos celestiales que los protegían. Luego Eliseo, para
acabar así con el asunto, dice, Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, la oración tranquila. Señor, protégenos. Señor, detén aquí, frustra sus intentos. Mateo, en la oración del Padre nuestro, Mateo 6:13 nos enseña a orar, líbranos del mal. Sí. Mateo 6:53, fíjate lo que dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La oración te ayuda también a vencer el temor. Oye, Señor, ¿te sientes abrumado, te sientes temeroso? Manda unos cuantos ángeles. De hecho, recuerdo que fue hace una semana, hace mucho que no me pasaba, pero llegó un momento de opresión donde estaba sintiendo así presencia demoníaca y estaba a punto de comenzar un ataque de pánico. Eso hace mucho que no me pasaba. Cuando me empezó a pasar así, dije, ya sé de dónde viene esto. Dije, Señor, ¿podrías darle permiso para que a algunos de mis ángeles les tupan a los demonios que están queriendo atormentarme? Dales luz verde para que escarmiente, por favor, Señor. Y en nombre de Jesús, até y toda la cosa, y se desvaneció la luna nueva. No me quiero imaginar cómo les habrá ido a esos demonios por haberse intentado meter conmigo en ese sentido. Porque sabemos, cuando sabes lo que tienes en el Señor, wow. Sí, no hay nada, no hay ningún temor. Y cuando viene el enemigo a intentar hacer algo, sabes cómo controlarlo. La otra es confiar en el Señor. Esa es otra forma de vencer el temor. Muchos episodios de Jesús y los discípulos eran por desconfianza a Dios. ¿Se acuerdan? Mateo 8:26. Jesús le decía a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tan poca fe tienen? Vamos a morir, Señor. ¿Tan poca fe tienes? Juan 14:1 dice, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tienes que confiar en el Señor. Cuando no confías, cuando piensas que ya te abandonó, claro que te va a venir el temor. Cuando piensas que ya te dejó a tu suerte, claro que te va a venir el temor. Pero cuando estás consciente que Dios tiene control de todo, que aún hasta las cosas más aún los detalles más insignificantes, Dios tiene el control, y dices, wow, sí. No hay temor que te pueda sobrecoger. Sabes que Dios tiene control de todo. Lo otro es, domina tus sentimientos. Déjame aclarar esto. Hay veces en las que va a venir el sentimiento del temor y se siente, ¿sí? Hace como que, siento el temor. Pero una cosa es experimentar la sensación de temor y otra cosa es dejarte dominar por ella. ¿A qué me refiero? A que cuando viene la sensación de temor, tú debes de controlar esa sensación y actuar a pesar de ella, dominarla. De hecho, si saben que la valentía solamente se muestra cuando hay temor. Oye, la oportunidad para ti de ser valiente es cuando hay sensación de temor en tu vida y actúas a pesar de ella, cuando controlas ese sentimiento. Fíjate lo que dice Josué 1:11, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este mandamiento se lo dio Dios a Josué y aplica para nosotros. El Señor te dice que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Es una orden. ¿Por qué Dios le tuvo que dar esta orden? Porque sabe, Señor, que nuestra decisión de actuar a pesar del temor es posible. El temor no tiene que dominarte. De hecho, tú ves a Josué y tenía una encomienda enorme. O sea, tenía que dirigir todo un pueblo a conquistar una tierra donde había gigantes. ¿Sí? Y tú dices, oye, pues es que era bien machín, tiene mucha fe en Dios. No, se siente el temorcito. Pero él actuó a pesar de ese sentimiento. De hecho, tú ves la primera derrotita que sufrieron, Josué estaba desgarrándose las vestiduras, estaba, Señor, y estaba aterrado. Estaba aterrado. Dices, ¿por qué? Porque la verdad es que
no estaba emprendiendo esa batalla sin el sentido de temor. Sí. Dices, ok, Señor, no voy porque tú me estás diciendo y porque domino el temor. No me voy a dejar dominar por él, no me voy a dejar paralizar por él. No es pecado que sientas temor. Es pecado que te dejes dominar por el temor. Sí. La valentía no es la ausencia de temor, sino el dominio del temor, el actuar a pesar de ese sentimiento. ¿Sabes? Algo que sucedía con algunas personas que aconsejábamos y también sucedía en mi vida. A veces le digo que cuando el enemigo viene, porque a veces te activa sentimientos de temor, a veces sentimientos de pánico o otro tipo de sentimientos. Y lo que debes hacer cuando viene ese tipo ese tipo de ataque por parte del enemigo, les digo, haz de cuenta que es como si fuera un desfile de emociones. No formes parte del desfile. Tú siéntate y ve todas las emociones hacia su desfile. Sí la estás sintiendo, la estás viviendo, pero no actúes en base a ellas. No, porque a veces llega un punto donde sientes temor y dices, vamos a morir, todos corran porque no, quédate tranquilo, sí, y deja que las emociones empiecen a recorrer. Va a terminar el desfile. El enemigo no tiene mucho tiempo para invertirte en eso, a ti, sí. Ya que terminó, toma decisiones, haz lo que tengas que hacer, pero no participes en eso. Tienes que desligarte de las emociones, no tienes que personalizarlas, por lo que siento esto es lo que soy. No, estoy sintiendo esto, vamos a procesarlo, vamos a dejar que pase, para entonces tomar las decisiones. Entonces, deja que las emociones desfilen, pero no actúes en base a ellas. Entonces, sé libre del temor de Satanás de esta forma. Son algunos tips que te van a ayudar a vencer el temor de Satanás. Pero es importante que entiendas esto. Tienes que ser libre del temor de Satanás, pero no del temor de Dios. ¿Sabes? De niño yo me quedaba en la casa de una tía que era cristiana. Y mi tía, como cristiana y buena entendedora, ella sabía que no había que tenerle miedo a Dios. Digo, no había que tenerle miedo a Satanás, perdón, miedo a Satanás. Y porque no tenía miedo a Satanás, ¿sabes qué le compró a sus hijos? Una ouija. Se acabó, no tenemos que vivir presa del temor, del enemigo, y es un juego. Te recuerdo que sus hijos están jugando y tal cosa, y yo, sí, en ese entonces, por temor a Satanás, yo no participaba. No. Y ella me decía, no, es que no vamos a tener miedo a Satanás, y Satanás ya perdió el poder, y bla, 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 bla. ¿Y sabes cuál fue la problemática ahí? Obviamente, por causa de esas puertas que abrieron, vino destrucción en su familia, y vino muchos estragos. El problema ahí no, es que sí, no tenía temor a Satanás, pero tampoco tenía temor a Dios. Y esa fue la problemática. Está bien, no tengas temor al enemigo. Pero la Biblia te dice, no consultes a los muertos, no participes en ese tipo de juegos. O sea, por temor a Dios, no me meto a eso. Sí, porque va a haber consecuencias. ¿Cómo puedo fomentar un sano y exclusivo temor a Dios? La Biblia te enseña esto. Debes conocer. ¿Sabes cómo fomentar el temor a Dios? Conocer la Biblia, conocer a Dios y su historia en la Biblia. La Biblia te enseña que experimentes en cabeza ajena y no lo hagas, y no te hagas una imagen de Dios falsa. Muchas veces no tenemos temor de Dios, ¿sabes por qué? Porque tenemos una imagen de Dios completamente mundana, completamente desviada. Es que Dios es amor, no te va a castigar, no va a hacer nada. Y te pintan una imagen que es un Dios monachón aquí, tipo Santo Claus, ¿no? Que le das tu cartita y te va a hacer tu sueño hecho realidad y y todo eso, ¿no? Pero no es Dios así. Dios no es tu compita para que estés así, sí, es a Dios es que le tienes miedo, que tienes un temor reverente. Fíjate lo que dice Deuteronomio 17:19. Dice, esta copia la tendrás siempre a tu alcance. Está hablando de la Biblia. Y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque das una idea clara de cómo opera Dios. Tú lees ahí episodios donde, oye, alguien así que, uno de los hijos de Aarón, oye, pues vamos a aprender incienso. No lo ordenó Dios, pero pues suena buena onda ahí. Fuego. Aprendes, con Dios no juegas.
Sí. Oye, queremos hacer esto. Y ves lo estricto, lo santo que es Dios. Y aprendes a temer. Dices, oh my God, yo no quiero que me pase eso. Y aprendes que con Dios no se juega. Pero solamente eso cuando te expones a la lectura de la palabra. Y aquí se dice, léela todos los días. ¿Por qué? Porque se te olvida. ¿Sí? Entonces digo pasajes, wow, o sea, justamente lo que necesitaba. No me acordaba de este pasaje. Ya lo había leído un montón de veces, pero no me acordaba y ahorita lo que necesito. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, del 1 al 11. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca es Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, sino, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y vieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Sabes qué te está diciendo? Experimenta en cabeza ajena. Conoce cómo es Dios. Que no te cuenten. Gente que dice, es que Diosito y que es bien bueno, Dios es amor. No, conoce una imagen, tiene una imagen parcial de Dios. Y si una persona no camina en temor reverente a Dios, es que no conoce a Dios realmente. Entonces, tienes que fomentar ese temor. Por eso dice Efesios 4:17, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Sí. Recuerdo una plática que estaba teniendo veníamos de un retiro y la chica que dio la plática en el retiro, estaba platicando de un montón de temas, pero el tema que surgió es que eh, ella decía que Dios no iba a mandar a la gente al infierno, sino solamente a la gente muy, 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 muy mala. Sí. Gente como satanista, Hitler y así, ¿no? Pero, pero gente promedio, bueno, pues claro que no, porque Dios es amor. Dices, vóytelas. ¿Y de dónde sacas eso? No, pues que sí es. De hecho, el pastor así menciona. Y en muchas iglesias enseñan eso. Porque no es políticamente correcto decir, oye, condenar a medio mundo, decir, oye, todo está mal y tienes que arrepentirte. No, no es políticamente correcto. Pero se está dando eso. Y ellas viven de acuerdo a una imagen de Dios que no va de acuerdo a la palabra. Cuando te das cuenta que es un Dios santo, que pide de ti y demanda de ti santidad, dices, y que Dios con Él no se juega, entiendes la dimensión de esto. Sí. Tal vez dices, oye, yo he vivido presa al temor del enemigo. Bro, tienes que ser libre de eso. Y ahorita vamos a orar para que el Señor te haga libre. Tal vez tengas temor de algunas cosas que suceden en tu casa, cajas se mueven o se prenden y se apagan luces. El Señor quiere hacerte libre de eso. El Señor quiere que tú entiendas el poder y la magnitud de lo que hay en ti por medio de Cristo. No tienes que ser presa de temor. Pero el Señor sí quiere fomentar un temor santo por Él. Porque ese es el diseño original. Acuérdate. Lo que permite es que lo que temes te controla. Y Dios es el único que está diseñado para controlarte. Entonces, ¿qué te ha llevado a tener temor, pánico? ¿Tienes en la mente qué? El Señor te quiere hacerte libre de eso. Quiero que oremos por eso. Y a las personas que no dicen, oye, yo todavía no acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ahí también debes de temer. Sí. La Biblia menciona que hay un día en que Dios ha preparado un día en el que todos vamos a ser juzgados y vamos a estar delante de Él. Y como leímos ahorita, es horrenda cosa estar delante de Dios en juicio. Porque todos tus pecados y todo lo que tú has hecho, todo lo que pensaste, todo lo que no hiciste, que debiste haber hecho,
y lo que hiciste mal va a venir delante de Él para ser juzgado, para que seas juzgado. El Señor te dice, es tiempo de que puedes escapar el día de la ira de Dios. El día de la ira de la cual aún los ángeles tiemblan. Y puedes escapar de eso por medio de Jesús. Jesús ya pagó el precio de tus pecados. Y si quieres, tú puedes ser libre de ese temor al día del juicio. ¿Qué tienes que hacer? Nada más tienes que entregarle a Él tu vida y creer que Jesús murió por ti en la cruz. Si estás dispuesto a rendirle a Él tu vida, y con rendirle me refiero a estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar por lo que enseña la Biblia, a dejar de hacer las cosas que la Biblia condena y empezar a hacer las cosas que la Biblia ordena. Si estás dispuesto a hacer eso, haz conmigo esta oración. Y dile ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, que me salves. Te necesito, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y el día de hoy te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. Te doy gracias, Señor, por salvarme y por darme este regalo de la vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos a que hagas el siguiente paso, que muestres frutos dignos de arrepentimiento, que es empezar a leer la Biblia, empezar a congregar, empezar a tomar un discipulado. Lo otro es, para nosotros, chicos, ¿qué temor te ha dominado? ¿Has sido presa del temor de Satanás? La oscuridad de la noche, cosas anormales, temor a pérdida económica, familiares. ¿Hay algo que tengas que morir? ¿Hay algo que tengas que hacer morir en tu vida? ¿Hay algo que tengas que entregar al Señor? El Señor quiere enseñarte a hacer eso. A entregar todos los temores al Señor para que Él sea la única causa de temor. Que vivamos en ese temor reverente. Oramos, chicos. Señor, te entregamos hoy, Señor, nuestros temores. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque nos hemos dejado intimidar por Satanás, Señor. Padre, pero en el día de hoy, Señor, nos declaramos libres de todo temor, Señor. Todo espíritu de temor tiene que huir ahora en el nombre de Jesús. Damos y reprendemos toda hueste de maldad que quiere venir a infundir temor en nuestras vidas y tornamos a Satanás y partes de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, que nos podamos parar, Señor, como esos soldados tuyos, Señor, valientes, que dominan el temor, Señor, que enfrentan a gigantes, Padre. Que podamos vivir, Señor, libres del temor del enemigo, Señor, pero caminando en un temor reverente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que Señor, nos hagas libres del temor, Señor, que el enemigo quiere infligir a nosotros. Y nos hagas presos del temor a ti, Señor. Queremos, Señor, vivir en ese temor reverente que nos ayuda a vivir en santidad y consagrados a ti, Padre. Porque a ti es el único que queremos temer, Señor. No a humanos, no a circunstancias, no a demonios, solamente a ti, Señor. Señor, que cuando vayamos, Señor, a hacer tu obra, Señor, podamos reírnos, Señor, del enemigo, así como tú te ríes de tus enemigos, Señor. Que podamos gozar esa confianza plena y absoluta en ti, Señor. Que podamos estar confiados totalmente en ti, Señor, hasta el punto que el enemigo se frustre con nosotros porque no puede utilizar sus artimañas de engaño para atemorizarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en eso. Haznos personas sabias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.